Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela, dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, ya no hay vuelta atrás. ¿Y ahora quién nos calla? Hola Juli, ¿cómo estás? Qué rico por aquí nuevamente en otro episodio de ¿Y ahora quién nos calla? Marcela Durán, Juliana Cárdenas, y qué rico estar hoy compartiendo una charla más entre nosotras dos. Así es, Marce, y nos están saliendo temas interesantes que vale la pena reflexionar y que yo creo que van a ser súper valiosos para nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar un poco sobre esas conversaciones incómodas que siempre tendemos a evadir, tendemos a prolongar. ¿Qué pasa cuando no las tenemos? ¿Qué pasa cuando no sabemos tenerlas? Todos estos temas y todas estas cosas que tú y yo charlamos y que nos parece valioso e importante compartir con nuestra gente. Exacto, me encanta. Y bueno, Juli, yo creo también, y me gustaría un poco el tema del enfoque, pues poniéndolo con ejemplos de cosas que de pronto han pasado en nuestras vidas profesionales y personales, porque creo que a veces, y más hoy en día, la gente tiende a confundir que cuando tiene ese tipo de conversaciones incómodas, eh, solamente es porque eres directo, te acostumbras a decir las cosas de una manera, pero dejamos a un lado también la parte como de los sentimientos y lo de la empatía. Entonces, hoy me gustaría empezar preguntando como cuántas veces uno planea una conversación en su cabeza, pero después le sale de otra manera y eso Sí. termina muy mal. O sea, nunca, Marce, yo creo que nunca una conversación sale como tú la has planeado. Sobre todo porque cuando hay, o sea, cuando una conversación es difícil, normalmente es difícil porque hay sentimientos de por medio. Y cuando hay esos sentimientos de por medio, es muy fácil que la respuesta de la otra persona, que por más que la hayas calculado, no necesariamente es exacta como la imaginaste, genere en ti una respuesta muy diferente a la que te imaginaste en un principio. Tú quieres que una conversación se vaya por X lado, calculando una respuesta que es completamente diferente y apenas te chocas con esa diferencia, te fuiste para donde no querías. Eh, pero yo sí creo que tiene que ser un acto consciente y tiene que haber como un deseo real de abordar esas conversaciones y es algo que yo creo que se aprende y también depende mucho de tu interlocutor. Hay personas con las que realmente es difícil tener conversaciones porque inmediatamente levantan un muro o se sienten agredidas. Muchas veces uno es el que no tiene el tacto para saber entrar, pero yo creo que es normal que sintamos como pocas ganas de abordar esas conversaciones porque el cerebro está hecho para evitar el conflicto. Y el otro día leía que para el cerebro el conflicto puede sentirse como una amenaza tan fuerte como una amenaza física. Entonces tiendes a evitarla. Pero yo creo que ahorrar esas conversaciones eh, nunca es sabio. O sea, tú no minimizas un problema por ignorarlo. De hecho, tiende a crecer. Entonces, ya sea al principio o más avanzada, la situación que puede ser sentimental, puede ser laboral, puede ser entre amigos, puede ser de mil cosas. Entre más rápido se aborde, más pequeño es el problema que habría que resolver que si se deja pasar el tiempo y se deja crecer la situación. Exacto. Y mira, Juli, yo creo que muchas veces hay gente que lleva años aplazando una conversación, Ay, pero eso sí. queda como latente en tu mente y la repites y la repites y la repites y simplemente no se da. Y yo creo que a veces una de las cosas que yo he podido aprender es ver como desde qué punto estoy buscando yo tener esa conversación, porque ¿qué pasa? A veces pasa también que nosotros queremos tener una conversación, pero desde el momento de la calentura, del momento de la rabia, de la emoción, y obviamente eso no va a quedar bien. Pero también hay que identificar, y hay como unos lenguajes en comunicación, que esto lo aprendí con una psicóloga y me gusta mucho, es como decir, ¿desde qué lenguaje te estás comunicando? Te estás comunicando desde el deber ser, desde tu adulto, desde tu niño. Entonces, ella me lo explicaba así como en forma de unos círculos y dice como que si la comunicación tuya está desde el deber ser, que es de este tamaño, un círculo grandote,
porque ese es tu Ujú. rol con el que estás actuando y la comunicación de tu pareja está desde el niño, poniéndose como niño caprichoso. Obviamente va a haber errores de comunicación y ahí no se va a dar esa conversación bien. Entonces, una de las cosas que ella también a veces me recomendaba es, primero uno tiene que identificar desde dónde estoy queriendo tener la conversación, si es desde la emoción, si es desde el yo querer ganar, el de querer ofender, o si estamos como en el mismo lenguaje, porque no siempre está bueno tener esa conversación difícil en un momento donde de pronto uno está hablando desde una emoción. Sí, total. No buscar cómo programarla y poder tener la conversación cuando vaya a haber una comunicación para que tú expreses lo que sientes, pero también para que la otra persona te escuche, porque ¿qué pasa hoy en día? Estamos programados para escuchar y responder, nunca para escuchar y analizar lo que la otra persona quiere decir. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces tú estás conversando con alguien y ya de una te está diciendo en automático lo que piensa o refutándote lo que tú le estás diciendo, ni siquiera se tomó el tiempo de escuchar qué es lo que tú le quieres decir, cuál es ese Correcto. mensaje, por qué te estás sintiendo de esa manera. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Yo creo que estamos como muy revolucionados, sobre todo también a veces, sé que a veces puede pasar o con los hijos o con las parejas o con los amigos, que uno está en automático Mm. olvidando la importancia de escuchar al otro, de ponerse en los zapatos del otro y de tener esa escucha activa y esa empatía. Siempre es como decir, escucho para responder y estoy programado para responder, pero no para poder ser empático en lo que el otro puede estar sintiendo, independientemente de que en esa conversación no nos vayamos a poner de acuerdo. Y yo creo que eso Ujú. es importante porque pasa, por ejemplo, y te voy a hablar desde el punto de vista del liderazgo. Muchas veces uno tiene que llamar la atención o tener una conversación difícil con un colaborador, pero uno no lo puede hacer como líder desde la emoción que te está produciendo que de pronto la persona haya cometido un error, esté haciendo algo malo, no esté teniendo los resultados que tú quieres, porque cuando tú como líder dejas meter la emoción de por medio, así mismo como al equipo lo subes, lo puedes bajar. Claro. Entonces, yo creo que pasa muy constante que una de las cosas que he podido aprender a través de los años, que no es fácil, es identificar desde dónde estoy teniendo la conversación, si es desde el adulto, desde el deber ser o desde el niño, y cuando estoy teniendo la conversación, si verdaderamente yo estoy dando el espacio para escuchar a la otra persona, expresar su punto de vista sin yo juzgar, porque la idea también de tener esas conversaciones difíciles es solucionar un problema, no generar otro Correcto. O cerrar un problema, que esa es o otra. cerrar un problema. No siempre tú quieres Exacto. abordar una conversación difícil para arreglar las cosas. Por ejemplo, en el caso de una pareja, tú puedes querer abordar una conversación difícil para dar por terminada una relación, por ejemplo. Pero ¿cuál es Exacto. el objetivo de esa conversación? El objetivo de esa conversación es hacerlo desde un punto más consciente que solo desde el punto de la emoción, porque es que las emociones se enceguecen muchísimo. De hecho, yo creo que una de las cosas que uno tiene que tratar de definir, porque si es una conversación que tú tienes pendiente, es muy probable que esa conversación, como decías al principio, esté dando vueltas en tu cabeza hace días, hace horas, hace semanas. Pero yo pienso que una de las cosas más sabias, y que tú eres muy amiga de eso, es escribir y de pronto tener claro cuál es el objetivo de mi conversación. Si el objetivo de mi conversación es ofenderte, no va a salir bien las cosas. Si el objetivo de mi conversación es poner un punto de vista sin ofenderte o exigirte respeto porque considero que tengo que hacerlo porque de pronto me ofendiste o me lastimaste y yo quiero es como sentar un precedente y pedirte que no vuelvas a lastimarme o que no vuelvas a ofenderme o que no vuelvas a asumir algo porque me pones en una situación difícil. O sea, si es un punto de defensa desde mi punto, yo tengo que tenerlo claro y tengo que tener claro cómo lo voy a abordar sin agrandar el conflicto. Eso que tú decías de no hablar en el momento en el que todo está caliente es crítico, porque muchas veces no vas a decir las formas de la mejor manera y la otra persona tampoco las va a aceptar de la mejor manera. Y ahorita puede sonar como conversaciones de pareja, pero también hay momentos en que tú tienes que hablar con alguien de tu empresa, ya sea un subordinado o un cliente o tu jefe. Y si no tienes claro cuál es el objetivo, es muy fácil que la conversación se vaya por los márgenes y termines donde no quieres.
Hace poco yo hablaba con alguien que me contaba que estaba teniendo conflictos muy seguidos con su esposo, que no podían ponerse de acuerdo en cómo exigirle a los niños excelencia académica. Y yo me acuerdo que yo tuve un ejemplo que le pude poner que para mí fue muy claro, especialmente con mi hijo, que no le estaba yendo bien porque estaba absolutamente desentendido de sus materias en el colegio. Y yo me acuerdo que mi reacción fue, ok, lo sacamos de fútbol. Ahora, mi hijo tiene 22 años, te estoy hablando cuando tenía 8, 9, estaba chiquito. Y yo me acuerdo que mi respuesta fue, ok, no más prácticas de fútbol, se sale de fútbol. Y la práctica de mi esposo fue, no, porque él es bueno en fútbol, le gusta, es deporte, no creo que le debamos quitar el fútbol. Entonces, en ese punto, los dos afortunadamente logramos identificar que queríamos lo mismo, aunque lo quisiéramos por caminos diferentes. O sea, el objetivo Ujú, era que mi hijo mejorara su parte académica, pero no nos ujú. podíamos poner de acuerdo en cómo hacerlo. Entonces, ojo, ahí los dos empezamos a decir, ok, ¿cómo negociamos para que yo no sienta que le estamos dando gusto en algo, siendo que hay que exigirle, y tú no sientas que le estamos quitando algo que de alguna forma hace parte de su desarrollo, como es el deporte y como puede ser en este caso el fútbol? ¿Qué pasó? Que encontrar ese punto de que los dos queríamos lo mismo, pero no lográbamos ponernos de acuerdo en cómo hacerlo, evitó que la conversación se desvirtuara. ¿Por qué? Porque si no encontrábamos ese punto, era muy fácil que él me dijera, claro, es que tú pareces Hitler, es que siempre con esas exigencias. Entonces ya él empieza a atacarme a nivel personal, olvidándose del problema original. Y yo podría decirle, claro, es que tú eres una alcahueta, igualito a tu papá o a tu hermano. O sea, y me empiezo a ir por donde no es y se nos olvida que los dos queremos lo mismo. Lo que pasa es que no nos hemos puesto de acuerdo en cómo hacerlo. Entonces ahí no hay que discutir, hay que negociar, pero cuando Exacto. tenemos claro el objetivo de la conversación. Si no lo tenemos claro, es muy fácil terminar donde no queremos, ofendiéndonos o tocando temas personales sensibles que van a hacer que la conversación pierda por completo su sentido, se vaya por donde no queremos y ahora el conflicto se agrandó y ahora tenemos dos conflictos, ¿no? No hemos resuelto lo del niño y ahora estamos peleados. Entonces, yo pienso que como poder ver la conversación desde afuera e identificar cuál es mi objetivo. Yo tengo algo que reclamarle a Marcela. ¿Con qué objetivo se lo reclamo? ¿Para herirla? ¿Para que estemos de acuerdo y podamos avanzar? ¿Para definir si continuamos con el proyecto que tenemos juntas o no? Pero yo no puedo abordar una conversación que puede ser complicada y que puede exaltar emociones si no tengo claro qué es lo que quiero. Y para eso se necesita hacer un alto y por eso decía que a ti te gusta mucho como escribir un poquito, tener claras las ideas de qué es lo que busco con esta conversación con la que voy a abordar a X persona. Sí, Juli, y yo creo que adicionalmente de escribir pasa mucho también que uno se la imagina de una manera y luego cuando la verbaliza viene de otra manera completamente diferente. Entonces, también al uno escribirla, y hay muchas personas que dicen, cuando tú, y esto lo dice mucho Brian Tracy, cuando tú escribes ese problema, ya tienes el 99% de casi de la solución cuando lo logras escribir y poner en palabras. Lo mismo el tema de la conversación. Entonces, muchas veces nosotros lo queremos hacer o hablar desde el ego. Es como cuando queremos imponer lo que tú decías. Yo por mi parte le digo, mi hijo no vuelve al fútbol, tal y tal cosa, y ir a ver cómo tú pones el límite marcando esa línea de la autoridad que tienes tú. Y muchas veces eso nos pasa como pareja o con los hijos, sobre todo es como que rápidamente uno querer demostrar con esa conversación que uno es quien tiene la potestad y la autoridad. Pero Sí, también es el tema de lo que te decía tu esposo, cómo le vas a quitar el deporte si es lo que le ayuda o lo que le gusta y además castigarlo con un deporte, pues de cierta manera lo estás sacando de esos hábitos o de cosas de vida saludable. Entonces, aparte de poder escribir e identificar tú cómo puedes lograr o desde qué rol estás haciendo, desde qué posición estás queriendo tener esa conversación, también te ayuda a tener claridad de enfocarte en esa acción y no en la persona. Siempre nosotros cuando en las empresas hablamos de proceso decimos firme con el proceso, suave con la persona. Es como claro. decir cómo tengo que blindar o qué tengo que mejorar yo en mi proceso, en mi conversación o con mi hijo o con la estructura de estudio
para que cuando tengamos esta conversación no sea para ofenderlo o matarle a él la ilusión de que le gusta jugar su fútbol, sino ver de qué manera nosotros podemos como proteger y mejorar un poco el tema de lo de la comunicación. Hay algo que a mí me gusta mucho que dice John Maxwell y es una de las técnicas que él utiliza para darle retroalimentación a los líderes o a las personas que trabajan contigo. Y él dice mucho que es como utilizar una técnica del sándwich, donde tú dices, mira, es que tú haces muy bien tu trabajo por esto, por esto, por esto, por esto, esto es lo que me gusta de ti, esto es lo que espero de ti, y tú retroalimentas a la persona de todas sus cualidades y Ujú. luego por un minuto le vas a explicar, pero en ese momento no me gustan estos resultados o las acciones o la actitud o lo que sea que está teniendo puntualmente por esto, esto y esto y esto. Entonces espero que podamos corregirlo a través de esta manera y ya olvida lo que le dijo. No es como que a los 5 minutos, sí, porque lo que tú hiciste o porque tu resultado, sino simplemente es decir, esto es lo bueno tuyo, reforzarle lo bueno, no estoy de acuerdo con esto, espero que lo mejores con estas acciones y ya ahí cambiar rápidamente el tema, que es una manera también que uno puede de pronto utilizar o con las parejas o con los hijos o los amigos o cualquier cosa para decir que estuvo bien, que estuvo mal, marco mi límite, pero sin enfrascarme en ese problema puntualmente, porque ¿qué pasa con esas conversaciones? Muchas veces es querer enfocar o hacer énfasis en lo que tú me hiciste sentir o cómo yo me siento, pero muchas veces el problema no es que tú me lo digas, el problema es cómo yo lo percibí por mis Claro, heridas, por mis emociones, por el momento en cómo lo interpreté, porque una cosa es el mensaje que yo quiero transmitir y otro lo que la persona la entienda. Y como la persona lo haya entendido, no siempre es culpa mía, sino también de la interpretación de la persona. Entonces, aquí es decir, para evitar esos conflictos, también uno tiene que ponerse en la posición de la otra persona y ser empático y, no, y entender que no lo quisiste hacer sentir de esa manera o reconocerlo, pero también marcar los límites. Y yo creo que una manera de uno poder marcar los límites también, así suene muy cliché, es ni hagas ni digas cosas que a ti no te gustaría que te hicieran. Entonces, ¿yo por qué no, voy a ir a ofender a la persona? ¿Le voy a ir a poder a decir cosas que van a generar comunicación? ¿Para qué si está estresado en un momento yo voy a ir a buscar a mi pareja para decirle algo? Si sé que llegó de mal genio o si sé que tuvo un día pesado. Entonces, también es uno elegir en qué momentos cruciales uno tiene conversaciones donde las dos personas vayan a estar en la misma sintonía y se pueda generar el resultado que uno espera de esa conversación, que es o tomar decisiones o marcar límites o ponerle solución a un problema. Porque al final cuando tú buscas comunicarte y hablar es para resolver. Si tú estás correcto. comunicándote y si tú Ujú. estás buscando hablar solo para quedar en más problemas, ¿para qué la inicias? ¿Entiendes? O sea, al final Claro, tú buscas tener la falta de comunicación genera problemas, faltas de límites y de todo, pero cuando tú buscas comunicarte, la idea es que la comunicación sea una herramienta para que tú busques la solución al problema, para que tú exacto. busques decir de qué manera te sentiste incómodo, qué esperas de la persona, qué esperas que no vuelva a pasar, marques el límite de lo que quieres, pero no para buscar por ese medio de comunicación quedar peor. Creo que muchas veces esa comunicación hoy en día, como ya uno no, muchas veces ya no habla, sino que todo es por chat, uno le pone entonación a lo que la persona te está diciendo. Sí. Y eso genera problemas porque es como que, ¿y él por qué me está escribiendo así? Y entonces se monta uno como en el carrito de decir, ¿cómo yo lo estoy interpretando? Y es un mensaje que es simplemente plain. Tú dices, entonces no, sentí que me habló corto, que fue monosilábico, que me puso estas palabras y uno interpreta esto como si fuera una comunicación verbal y donde tú ves a la persona y le ves la expresión corporal y de todo, tú, y yo creo que hoy en día se ha generado muchos inconvenientes porque hay momentos donde uno también, y yo lo acepto porque me ha pasado, como que me molesto de leer una conversación que yo digo, ¿por qué me está hablando así? Pero quien le está poniendo la entonación soy yo. Quien le está poniendo la intención eres tú. Pero Marce, Exacto. mira, incluso, a ver, yo creo que el objetivo de abordar una conversación es resolver así el final de la conversación
implique el fin de algo. O sea, por ejemplo, tú puedes despedir a un empleado con una conversación bien hecha. Tú puedes hacerle un reclamo a tu pareja con una conversación bien hecha. Tú puedes terminar una relación con una conversación bien hecha. O sea, el objetivo es que tú llegues a lograr lo que te has propuesto, pero no Ajá. que la conversación se vuelva un problema más. Entonces, saber hablarlo, como dices tú, en el momento indicado, saber identificar el momento del otro es clave. Pero eso no significa que tú siempre quieras arreglar para bien las cosas. Estas conversaciones pueden ser para poner un punto final a cualquier tipo de relación, pero incluso en eso es posible tener conversaciones acertadas. Si tu objetivo es solo hablar y te vas a parar cuando el otro va a empezar a explicar, o solamente ofender y te vas. O sea, cuando hay de por medio una intención de agresión, no hay forma de que la conversación salga bien. No hay forma de que la conversación salga bien. Y yo creo que también otra forma de agresión, o no sé si la palabra es agresión, pero otra forma de agrandar el problema son los silencios prolongados. Yo Ujú. definitivamente no creo que la ley del hielo y que no, es que llevo 2 semanas sin hablarle a mi esposo. Yo no entiendo cómo una pareja puede funcionar así, o no le hablo a mi hijo, o ese tipo de cosas yo creo que hacen más daño que una conversación donde se hablan las cosas, donde se exponen y donde ambos pueden poner su punto de vista. Es así como tú a través de un chat interpretas según tu estado de ánimo y tus puntos de referencia, también el silencio puede ser interpretado mal como, como, como agresión también o como evasión y da espacio para que la gente saque mil conjeturas, haga suposiciones, o sea, agranda todavía más el bache que hay. Yo creo que tener conversaciones difíciles, como te lo decía John Maxwell, implica que tú pongas una base y como un colchón, ¿no? Con tu pareja. Oye, mira, esta relación para mí es importante, por eso quiero comentarte algo con respecto a lo que pasó tal día. O para mí es importante aclararte algo que creo que es clave hablar. O precisamente porque quiero que esta relación, no sé, laboral, sentimental, lo que sea, funcione y se solidifique, creo que es importante tratar este tema. Y la mejor forma de hacerlo es no cuando los dos están alterados, no cuando las cosas acaban de pasar. O, por ejemplo, el otro puede no estar alterado, pero tú estás que lo muerdes, tampoco es el momento. Pero sí creo que esa base de darle una razón a la conversación incómoda que vamos a tener ayuda a abrir la puerta. O sea, Marce, tú y yo somos socias en algo, no sé, precisamente para que esa sociedad funcione, creo que es importante comentarte esto. Y si tú percibes eso honesto en mí, es muy probable que tú te abras a oírme y que entiendas que el objetivo de mi conversación, por más incómoda que sea, es seguir adelante con el plan que tenemos juntas o con la relación que se tiene con la pareja o todo esto. O sea, siempre tener como muy claro para dónde vamos, que el objetivo no es ofender y que efectivamente hay que hablar y no callarse. Sí, 100%, pero yo creo, Juli, que definitivamente una de las cosas que a mí me ha podido ayudar a través de los años y de tener que trabajar muchísimo el tema de la inteligencia emocional es buscar un momento, crear un momento preciso para tener esa conversación, buscando que la persona con la que tú vas a tener la conversación esté dispuesta y no predispuesta. Sí. ¿Por qué? Porque, y eso también va muy en el camino del interlocutor. Si yo voy a tener esa conversación, la abordo y siento que la persona está reactiva, inmediatamente la paro, porque no vamos a quedar en Ujú. nada. Sí. Pero yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo ha sido eso, el identificar desde dónde estoy hablando. Segundo, a mí me ha ayudado mucho entender el tema del sistema motivacional de conducta. ¿Qué me hace diferente a mí de ti? ¿Cómo ves tú la vida? ¿Cómo la veo yo? ¿Cómo la ven las otras personas? Y entender que muchas veces no son por cosas personales,
es que tú y yo vemos la vida distinta, entendemos la vida de una manera diferente, hemos pasado circunstancias diferentes y tenemos una personalidad que precisamente eso es lo bonito, ¿qué te hace a ti diferente a mí? Entonces, creo Sí, que también las herramientas van muy en que la persona que vaya a abordar esa conversación tenga la madurez suficiente también para poder identificar, porque como te digo, a veces el no tener una conversación genera conflictos, pero si la vas a tener, la idea es resolver el conflicto, no correcto. agrandarlo. Entonces, creo que una de las cosas que pudiéramos recomendar a nuestros oyentes es el tema de buscar cuándo tenerla, en qué momento que sea propicio y que la persona esté bien. Cuando te esté rondando en la cabeza esa conversación, escribirla. Yo siento que escribir y tratar de darle forma a ese objetivo de la conversación, qué es lo que quieres decir, cómo lo quieres decir, qué límite quieres poner, cuál es la finalidad de la conversación, ayuda muchísimo a entender que no te dejes llevar por las emociones. Yo me acuerdo que mi psicólogo me decía, si tienes mucha rabia, mándate una nota de voz a ti misma diciendo todo lo que tú sientas, Mm, así sean groserías. Y después escúchala y después cuando ya se te baje la emoción, entonces sí, piensa así de verdad. Y pasa hoy en día mucho que uno recibe un mail y uno, ¡ah! ¿Cómo así? Le voy a responder. O lo mismo el chat. Y tú de una te metes en ese loop de querer contestar desde tu ego a querer poner las cosas a tu manera. sí, Y eso genera muchos problemas de comunicación. ¿Y qué me puedo dar cuenta hoy en día yo? Que cada vez usamos menos el teléfono y usamos más el email y el chat, que es lo que tú decías, cada persona lo interpreta y le pone la intención a como lo quiere. Porque claro. cuando tú y yo estamos conversando de frente, yo te veo tu expresión corporal, yo te veo a los ojos, yo veo tu actitud, yo siento tu tono de voz, yo le pongo la entonación, pero cuando yo no te estoy viendo y es a través de un correo o de un chat, que es como más nos acercamos a hablar, yo creo que cada vez habla uno menos por teléfono, cada vez es más por chat. Muy pocas Sí. veces te suena el teléfono. Entonces, eso también hace que hayamos perdido un poco esa habilidad de comunicación, de cuando tú te ves a los ojos y tú fácilmente lees a la persona si está lista para esa conversación. Sí. Otra cosa que recomendaría también o que creo que me ha servido mucho es no hacerlo por teléfono, buscar el espacio cuando tú tengas para hablar cara a cara con la persona. Y el tiempo, Marce, y el Exacto. tiempo, porque de afán tampoco funciona. Mira, Marce, algo que yo creo que es una de las conversaciones tal vez las más incómodas, pero más importantes que vamos a tener es con nuestros hijos adolescentes. Hay muchos papás que empiezan a perder a sus hijos simplemente por no tener el tacto de tocarles ciertos temas o por no tener, sí, el tacto, ¿no? Por ejemplo, un gran amigo de tu hijo no te gusta. Pues si llegas a atacar al amigo, es muy probable que tu hijo se ponga a la defensiva. Ujú. Si, por ejemplo, no sé, tu hijo llegó oliendo a licor, pero fue porque le echaron un trago encima, no porque venga borracho, pero tú de una asumes y lo atacas. O sea, hay muchas conversaciones que pueden darse en afán de protegerlos, pero si se dan mal, lo que haces es que se cierran y se alejan. Em, yo creo que especialmente con gente a la que amamos, a la que no queremos lastimar y que queremos comprender, es clave hacer preguntas. No comenzar la conversación asumiendo que es que tú eres un borracho, es que eres un vago, es que tienes a tus amigos, es que no me gustan, es que en qué andas, es que no vas a lograr nada en la vida, es que eso lo puedes estar diciendo con la mayor intención y con la preocupación más genuina del mundo, que puedes estar cerrando ventanas. Muchas veces tu hijo viene a contarte alguna situación complicada, no sé, que probó el cigarrillo o que algún amigo le hizo algún comentario de hacer algo que a ti no te parece o algo. Y de pronto tú en medio de tu temor lo que puedes hacer es pegarle un grito y eso hace que su respuesta sea, ok, no le vuelvo a contar a mi mamá. En el caso Sí. concreto de los adolescentes que se acercan a nosotros, em, no significa ser alcahueta con todo, pero yo pienso que preguntar es la clave. ¿Y cómo te sentiste? ¿Y qué pasó? ¿Y esto por qué? ¿Y te parece bien? Y hacer que ellos mismos hagan análisis. Y si somos nosotros los que queremos abordarlos a ellos, eh, tratar de buscar un espacio donde no se sientan agredidos, tratar de estar nosotros en calma y preguntar muchísimo.
¿no? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Por qué te sientes así? Porque si nosotros en una etapa tan sensible como la adolescencia los atacamos o les cerramos la puerta, estamos mandando a que dejen de contar con nosotros, que se refugien en otro tipo de personas que no necesariamente les van a dar el amor y la seguridad que le dan sus Ujú. papás. Y ahí yo creo que más que hablar es preguntar y oír. Yo creo que cualquier Sí. conversación asertiva con un adolescente parte de no suponer, de no asumir y de oír, por ejemplo, concretamente con ellos. 100%. Y Juli, mira, ya para ir cerrando el tema y la conclusión, porque de verdad me gustó mucho lo que conversamos hoy, pues fíjate que yo con mi hija tengo como una norma que puse que yo le dije, mira, si en algún momento tú tienes, o sea, te pasó algo grave, algo que tú sabes que yo te puedo regañar, te puedo decir algo, lo que sea, vamos a ponernos una palabra de código. Y entonces, cuando ella viene a mí y me dice esa palabra, yo le dije, prometo que sea lo que sea, si tú me dices el código, yo te voy a escuchar, no te voy a regañar y vamos a ver cómo podemos solucionar el problema. Y yo me acuerdo que estábamos, cuando estábamos viviendo en Abu Dhabi, ella estaba jugando con una amiguita y la amiguita tiró la maleta, o sea, se pusieron a jugar y la niñita tiró la maleta al piso y partió el computador de Vale. Se le partió toda la pantalla, se volvió una nada. Y yo me acuerdo que ella llegó y me dijo la Wow. palabra, o sea, el código, y yo nada más respiraba. El computador no te, o sea, estaba nuevecito. Y la tuve que escuchar y me dijo, o sea, en realidad me dijo como que, mira, mami, pasó esto, pero ella, obviamente pusimos eso porque ella dijo, yo sé que mi mamá se va a molestar, va a creer que, Claro, entonces, y nosotros habíamos establecido eso ya hace un tiempo. Y yo lo que hice fue escucharla, después buscamos como una solución, pero creo que es una manera también de tú, de prepararte como con ese safe word, así como cuando la gente dice, mira, hay una, sí, así como hay en algunos lugares que tienen como códigos de si puede estar pasando algo, le dije como que establezcamos entre tú y yo una palabra, de que cuando tengas tú mucho miedo, si tú me vas a decir la palabra, yo te voy a escuchar. Y las veces que claro, ha pasado, yo lo he hecho y me he propuesto como escucharla para entender y no para juzgar la situación, así me esté por dentro, o sea, emocionalmente diga, wow, como que me cause impacto, pero creo que eso me ha ayudado muchísimo puntualmente con ella y en el trabajo, claro. pues manejando hombres y mujeres o los grupos de personas que yo manejo, siempre creo que una de las cosas, una de las claves de uno como líder es que cualquier situación que pase, tú tengas inteligencia emocional para no reaccionar mal ante esas situaciones, porque eso va a hacer que el empleado se desmotive, no se acerque a ti, no te dé ideas, no nada. Entonces, uno tiene que desarrollar mucho la inteligencia emocional cuando maneja equipos. Uno tiene que buscar siempre ser muy empático y escuchar, así sea que se vaya al baño, grite, se moleste o lo que sea, pero nunca demostrarlo frente al equipo, porque es algo que o te puede hacer perder el liderazgo, o puede Total. desmotivar la gente, o puede salirte el efecto contrario de que la gente ya no quiera acercarse a decirte las cosas por tu reacción. Sí, Entonces es algo que, que tiene que trabajar uno constantemente para evitar que por esos 30 segundos o por lo que te cause o la reacción de lo que esté pasando, tú te bloquees y te olvides que tus emociones dependen de un equipo completo, porque eso es así. Cuando es en el liderazgo, si tú cambias tu estado de ánimo, tú afectas a tu equipo y sus resultados. Con esto no total. quiero decir que uno no sienta. Lo que digo es que uno como líder tiene que desarrollar esa inteligencia emocional de ver cómo va a abordar estos temas para evitar que generen impacto en las personas que están a tu alrededor. Y creo que como padre también, al final uno lo que hace para que se genere esa relación y esa confianza es que te vean a ti como una persona con la que tú te puedes comunicar, que eres empático y que tienes y desarrollas una escucha activa. Y eso es algo que tú tienes que estar haciendo constantemente. Por ejemplo, hay gente que ante situaciones de estrés, como que se bloquean de todo y a mí por lo general en las situaciones de estrés me fluye. Yo me quedo súper calmada, yo resuelvo, yo pienso, a mí me salen las ideas y creo que es algo que me ha dado o que he desarrollado el tener tantos años manejando gente. Me ha tocado desarrollar esas habilidades
para poder saber cómo en esos momentos vamos a reaccionar desde el buscar solucionar y después ver qué lecciones aprendidas tenemos y no desde el buscar acabar a todo el mundo o molestarme o llegar a decirle a la gente un montón de cosas, porque muchas veces eso pasa, la gente se molesta y tiene esas conversaciones incómodas en un tono donde tú no sumas y no resuelves. Pues es que, Marce, eso es a nivel de padres y a nivel de líderes. Tú eres el termostato y el punto de referencia para la persona con la que estás hablando. O sea, para tus hijos, con la 100%. forma en que tú le hablas y resuelves las situaciones, le estás mostrando a ellos cómo resolver también y cómo reaccionar. Si Ujú. ellos llegan con una duda, con una situación y tú explotas, le estás enseñando que así es como se reacciona. Y si en Ujú. una empresa un líder se vuelve el, el, el que da terror, el que manda madres, el que se descontrola, el que regaña injustamente a todo el mundo, el que trata a las patadas a su gente, pues se pierde la lealtad del equipo, se pierden las ganas de trabajo, tu palabra se degrada porque ya la gente te Mm, dice, como no, esta vieja es una histérica que reacciona por todo. No estás dando una lección de cómo manejar como líder X 100%. situaciones. Y es que a la hora de la hora eres el punto de referencia. Entonces, ya después, cuando las cosas se descontrolen, ¿a quién le vas a regañar o a quién le vas a reclamar si fuiste tú el que marcó la pauta? Total, Eh, total. yo creo que vale la pena, Marce, que la gente haga el ejercicio de escribir antes de tener un tema de conversación pendiente, que analice desde dónde, como dices tú, ¿no? De las tres esferas, desde dónde quiere discutir, cuál es el objetivo de esa discusión y cuál es el punto de apertura que tiene hacia lo que el otro va a decir, ¿no? Exacto. Eh, y eso no significa que seamos perfectos, eso no significa que no nos descontrolemos, pero sí es algo que se va aprendiendo y que nos deja frutos maravillosos. O sea, tener buena comunicación con los hijos nace de saber tener conversaciones, tener una relación que funciona nace de poder hablar lo difícil de hablar, tener un equipo de trabajo que te responde nace de poder comunicar. Y yo pienso que todo se puede decir si se sabe decir. Y entre más difícil si tú has sembrado empatía, amor, colaboración, cariño y unión con la gente, más fácil va a ser conversar lo difícil, porque ya hay un marco que engloba todo eso. Así que me ha encantado este 100%. tema, creo que deja muchos puntos de reflexión para la gente que nos está oyendo, deja tareas claras de cómo buscar el momento, cómo enfocar una conversación, cómo tener el objetivo claro, cómo poner un colchón de respaldo para que se entienda que el objetivo no es lastimar al otro, porque si tu conversación nace desde quiero fregar al otro, quiero meterle un gol, quiero ganarle, quiero mostrarle quién soy yo, empezaste perdiendo, porque van a ser Sí. dos fuerzas atacándose y de ahí no va a salir nada bueno. Totalmente. Y yo creo, Juli, que podemos hacer una invitación hoy a que la gente reflexione qué conversación de pronto está evitando tener y siga estos pasos, ¿no? La escriba, piense desde qué lugar, cree ese momento, cuando empiece la conversación, evalúe si la persona está o no para poder recibir y buscar también tener esas conversaciones que sean conversaciones sanas, porque al final yo creo que el objetivo claro de la comunicación siempre va a ser que se busque una solución. Como tú dices, así sea para terminar en buenos términos, para terminar una relación laboral, para buscar solucionar, para construir confianza con tu hijo, para establecer límites sanos. Todas esas cosas son importantes y yo creo que son herramientas que nos ayudan hoy en día y buscar no hacerlas ni por WhatsApp ni por teléfono. A pesar de que la tecnología ha evolucionado tanto, yo creo que el tú poder tener una conversación cara a cara, ver la reacción, ver la persona, ver que tiene emociones y ser empático con quien estás hablando marca la diferencia en todo. Así que yo creo que mi recomendación para papás, mamás, líderes, parejas, quien sea que nos esté escuchando, es que busquemos ser siempre nosotros esos agentes de cambio, las personas que tenemos las herramientas y que podemos tener la madurez y, y decir e identificar cuando sabemos que una conversación no va para ningún lado y pararla. Porque así como quieres Correcto. buscar que termine de buena manera, también tú le puedes poner un alto porque para pelear se necesitan dos. Y Así creo es. que eso nos ayuda muchísimo a entender que hay que elegir sus batallas y que no siempre hay que tener la razón ni ganar la conversación, sino buscar que cada punto de vista sea valorado y respetado y que al final
de esto, pues uno logre el objetivo que es comunicarse de manera asertiva. Así que bueno, me encanta haber estado contigo en otro episodio, Juli. A nuestros oyentes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones para que siempre que tengamos un episodio nuevo, les llegue a ustedes la notificación y nos puedan escuchar. Que nos comenten cómo les va con estos temas cuando los Sí, tratamos tú y yo a manera de reflexión. Nos encantaría oírlos y saber qué piensan. Un abrazo a todos y chao, chao. chao, chao.